Este contenido no está dirigido a niños, por lo que si tienes 13 años o menos te recomiendo que no lo veas. Hola amigos, aquí Thailand una vez más y espero que se encuentren muy pero muy bien. En el video de hoy hablaremos de las pistas que Oda nos fue dejando en el camino sobre quién era el traidor, el cual hoy en día ya sabemos es Kanjuro. Bien, un par de cosas antes de comenzar. Si alguna de las pistas que mencionaré en este video no las sabías, me gustaría pedirte que la dejaras en los comentarios, te estaré leyendo. Y dos, si te interesa el contenido de One Piece o anime y manga en general, deberías de suscribirte para no perderte todo el contenido que se sube a este canal. Hay video casi a diario. Ahora sí, arranquemos. Número 1. En el arco de Dressrosa, cuando conocemos a Kanjuro, se nos dice que este fue capturado por el enemigo. Lo extraño en todo esto es que a pesar de haber sido capturado, nunca fue convertido en juguete, pues sus compañeros Kinemon y Momonosuke lo recordaban. Número 2. Cuando se encontraba cautivo lo pudimos ver completamente relajado, y lo que es más, nunca intentó escapar, a pesar de tener las capacidades para hacerlo, como se demostró una vez conoció a Kinemon, pues fue con las habilidades de su propia fruta del diablo que ambos lograron escapar. Número 3. Al principio del arco de Zou, para lograr escalar el colosal elefante, Kanjuro decide dibujar un dragón, cuando claramente un dragón fue el enemigo de su señor Kozuki Oden, hecho que nosotros desconocíamos, pero Kinemon da un pequeño guiño de esto, al mostrarse molesto y quejarse al verlo. Número 4. Durante el arco de Dressrosa, Doflamingo decide poner una recompensa sobre la cabeza de cada uno de los alborotadores. Curiosamente, Kanjuro fue el único de los aliados en no recibir una recompensa, a pesar de que Doflamingo claramente sabía sobre su existencia, pues recordemos, lo había capturado, muy entre comillas eso he capturado, anteriormente. Número 6. Kanjuro, Kinemon y Momonosuke eran los únicos que sabían que Raizo estaba en Zou, pero desconocían su ubicación exacta, dentro de la isla digo. Es por esta razón por la cual Jack podía ir a Zou, pero no sabía exactamente en qué lugar de Zou estaba escondido Raizo, por lo que podemos asumir que la Vibrecar proporcionada por Kanjuro debió ser una de los líderes Mink. Número 7. En el capítulo 920 del manga, Kanjuro fue el único cuya reacción no se mostró al ver a los leales seguidores del clan Kozuki, quienes no solo no habían perdido la fe en el clan Kozuki, sino que además estaban ansiosos y muy emocionados por el regreso del clan Kozuki. Número 8. Kanjuro fue el único que no ayudó en el reclutamiento de samuráis, una vez que todos estuvieron de vuelta en Wano Kuni, y no lo hizo ni una sola vez, ni siquiera por error. Número 9. En el capítulo 920, al momento justo después de que las vainas rojas y Momonosuke saltaron en el tiempo 20 años hacia el futuro, Kanjuro envía un par de aves hacia Orochi para mantenerlo al tanto de lo que había sucedido. Número 10. Cuando Zoro y Kawamatsu vuelven de Ringo, le cuentan a las demás vainas rojas que se separaron de Hiyori dejándolo en algún lugar del cementerio del norte, donde se encontraría segura. Kanjuro fue uno de los presentes en obtener esta información. Número 11. Durante el flashback de Kozuki Oden se nos presentó a Kanjuro. Dentro de la nota introductoria de este personaje se dijo que fue perseguido en el pasado, algo que está muy en línea con la historia de su familia, que hoy en día sabemos es el clan Kurosumi. Número 12. Cuando Shinobu intenta detener el imprudente rescate que Trafalgar D. Warlaw quería emprender por el bien de sus nakamas, Kanjuro intervino impidiendo que este fuera persuadido a intentar hacer esto de otra manera. Capítulos más tarde, Hawkins dice que ya sabía que él vendría y que estaba preparado, y vaya preparaciones que hizo, pues tomó la vida de sus nakamas como rehenes. Número 13. En el capítulo 962, durante el flashback de Kozuki Oden, se nos hizo la presentación oficial de Kanjuro. Esto fue hecho en la misma página en donde también se presentó a Isou y Kikunojo, quienes formaban parte de una familia de artistas. Detalle que no cobró sentido hasta que conocimos el pasado de Kanjuro, quien también proviene de una familia de artistas, solo que en la rama de la actuación. Número 14. En el capítulo 934, Kanjuro escuchó que Nami, Robin y Shinobu planeaban ir a la casa de baño. 2 capítulos después de esto, Hawkins irrumpe en la casa de baño en busca de traidores. No sería realmente sospechoso sin el comentario por parte de X-Ray, que le dice que él debería de
ser quien se encargue del pequeño problema en la casa de baño. Si a esto sumamos los pensamientos de Shinobu en ese mismo capítulo donde ella pensaba en quién podría ser el traidor, una de las pistas más reveladoras sería esta, a mi parecer. Número 15. Cuando Yasui se revela ante los miembros de la alianza que estaban en el pueblo Ibisu, Kanjuro era uno de los que se encontraba en ese lugar. Aunque en ese momento afirmó no saber quién era este, en capítulos posteriores Yasuie fue capturado, hecho que por cierto el Daimyo aprovechó muy bien. También momento que podemos ligar al capítulo 974, que es donde se nos revela el traidor, ya que Kanjuro recordó muy bien la ejecución de Yasuie. Y para aquellos que piensen que Yasuie siempre planeó entregarse para cambiar el lugar del puerto donde se encontrarían, bueno, tendré que ser sincero, yo también pensaba esto. Sin embargo, recordé un comentario que hizo el propio Yasuie, y es que le dijo antes de retirarse a los miembros presentes de la alianza que él lucharía junto a ellos, cosa que no tendría sentido si planeaba entregarse. Número 16. Kanjuro dibuja una red para que otros pudieran capturar a los miembros de la alianza presentes en la meseta del rey en el arco de Dressrosa. Al final se excusó diciendo que fue un error, ya que pretendía ser una red protectora, que a todas luces más que una red era una escalera. Claro, Usopp se molestó muchísimo por esto, pero en ese momento no pasó de unos cuantos soplamocos a Kanjuro. Número 17. Cuando Usopp le pide que dibuje una cara de él haciendo un gesto extraño, Kanjuro se preocupa mucho con lo que Usopp tiene planeado hacer con ese dibujo. Hoy en día pues sabemos que su preocupación era más renuencia a ayudar que otra cosa. Número 18. Estuvo presente en la reunión estratégica que ocurrió en el capítulo 954, donde se habló sobre la información de Udon, el cambio de lugar del encuentro y que Hiyori estaba viva. En realidad, el punto es que obtuvo esta información antes del capítulo 955, ya que en el capítulo 955 Orochi recibe una carta con estas tres piezas de información. Número 19. En el capítulo 959, Orochi sabe que la alianza cuenta con 4000 hombres, dato que es algo impreciso, ya que 2 días antes Kinemon obtiene información de parte de la Yakuza que consiguieron 200 hombres extras. Sin embargo, en ese momento Kanjuro no estaba presente, pero sí estaba Shinobu y Okiku. De hecho, de haber notado solo este detalle antes, me hubiera marcado una super teoría. El día de hoy me siento sumamente generoso, por lo que te daré una extra. Kanjuro dibujaba con la mano izquierda, a pesar de que cuando lo conocimos en el flashback de Kozuki Oden, usaba la espada con su mano derecha. Por ende, podemos asumir que dibujaba tan mal por usar la mano con la que era menos diestro. O sea... dibujar con la mano de palo hacía que dibujara sumamente mal. Si tengo que ser sincero, este detalle sí fue difícil de notar. Lo noté hasta que estaba sacando las capturas de las imágenes del manga. Algo muy importante, que por cierto debería de haber dicho al principio del video, pero para ser sincero se me ha olvidado. Muchas de las pistas fueron un aporte por parte de César Vicenzo Ramírez, quien encontró esta información en un video sobre este tema en inglés. Así que si te pareció interesante el video, no está de más darle unas buenas palabras, si es que lo ves en los comentarios, pues sin él este video hubiese tardado por lo menos una semana más en salir. Dicho esto, estoy bastante seguro que se me han de haber pasado varias pistas. Si tuviste alguna pista diferente a las mencionadas en este video, te agradecería que la aportaras en los comentarios, así cuando entre una nueva persona a buscar este tipo de contenido, se puede enriquecer también con los comentarios. Vaya que redundante. Bueno, también me gustaría recordarte que puedes sugerir temas para videos, y estos no se limitan a One Piece, siempre y cuando sean temas relacionados con el anime y el manga. Por cierto, si eres nuevo por acá, te saluda Thailand. Si te ha gustado el video deberías de suscribirte para no perderte más contenido como este. Si quieres apoyar el canal a que crezca un poco más, puedes compartir este video. Por otra parte, si te interesan las teorías de One Piece o el anime y manga en general, deberías de darte una vuelta por el canal. Tal vez puedes encontrar algo que te resulte muy interesante. Y para aquellos que están esperando el video de preguntas y respuestas, ténganme un poco de paciencia. Para el viernes aproximadamente debería de estar
en el canal. Bueno, y como dicen en mi rancho, el que mucho se despide, poco se quiere ir. Y además creo que ya he hecho todo lo que tengo que decir en esta ocasión. Nos vemos la próxima. Ahora sí, se cuidan mucho. Bye bye.